Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Por parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en específico de la Escuela de Ingeniería en Construcción, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de webinar de infraestructura. En esta oportunidad, y si me permiten, quiero presentarles una de las charlas más interesantes que hemos tenido dentro de nuestro ciclo y que espero que se pueda ver allí. Una charla que va a estar presentada por el doctor José Campos desde Portugal, que tiene por título Desde el control de calidad hasta la toma de decisiones en la gestión de puentes y estructuras. ¿Qué sigue? Bueno, dentro de nuestro ciclo webinar queremos agradecer, por cierto, a diferentes patrocinadores y asociaciones que nos han acompañado, como son IAPSE en su capítulo latinoamericano, a la Universidad de Michoacana en México, IAP más Chile, así como también la Universidad Industrial de Santander en Colombia, y en particular, a través de todo este desarrollo de charlas, al Comité Técnico de Puentes de Chile y agradecer también en específico para esta charla a la Universidad do Minho de Portugal. Bueno, para comenzar, queremos darles la más cordial bienvenida a José. José es licenciado en Ingeniería Civil en el año 2002, obtuvo su maestría en Estructuras de Ingeniería Civil en el 2008 y su doctorado en Ingeniería Civil en el 2013, en el campo de la evaluación probabilística de seguridad de estructuras existentes. Está desarrollando sus actividades docentes, así como la supervisión de tesis de maestría y doctorado desde el año 2007 en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Minho. Es miembro de ISISE, que es el Instituto de Sostenibilidad e Innovación en Ingeniería Estructural, desde el año 2007, y sus campos de investigación son ingeniería de puentes, sistemas de gestión de activos, costes del ciclo de vida, LCC, evaluación de seguridad, evaluación de riesgo y sostenibilidad. Es autor o coautor de más de 100 publicaciones en congresos y revistas internacionales. Participa en varios comités internacionales, coordinando varios grupos de trabajo, así como también está involucrado en la coordinación de diferentes proyectos con financiamiento I+D nacionales e internacionales. También ha sido presidente del Action Cost TU 1406, especificaciones de calidad para puentes de carretera, estandarización a nivel europeo, Bridge Spec, y recientemente ha sido elegido presidente de Eurostruct y vicepresidente de IAPSE. Bueno, un fantástico currículum, una gran experiencia y además, bueno, agradecer por parte de la universidad y además en lo personal, José, la oportunidad de tenerte en nuestro ciclo webinar. Y bueno, sin más, me gustaría darte la palabra para que comencemos con tu presentación. José, por favor. No, Muy el bien, audio, ahí sí. sí, ahora sí, me escuchan. Antes de más, es un placer estar con vosotros y agradecer una vez más la invitación que me fue hecho por la Universidad Pontificia de Valparaíso y a Matías por estar aquí conmigo a moderar esta sesión. Y claro que es un placer poder hablar un poco de aquello que es la experiencia de mi grupo, que es una experiencia que no es fija, es una experiencia dinámica, que todos los días estamos añadiendo nuevos resultados y de muchos proyectos que estamos desarrollando en paralelo. Es un grupo que está creciendo, es un grupo ya grande, pero que está creciendo. Y eso también resulta mucho de la necesidad que tienen venido cada vez más de la parte de los dueños de las infraestructuras en el mantenimiento y en la gestión de sus infraestructuras. O sea, una necesidad grande y comenzar un investimento grande en toda esa componente. Y, portanto, voy a hablar hoy un poco con vosotros de qué es nuestra experiencia y de un poco de los proyectos que estamos desarrollando. Entonces, voy a compartir con vosotros mi pantalla. Espero que estén viendo. ¿Me conseguem ver?
Sí, se ve sin problema. Ok, Solamente un alcance, José, para el resto, las consultas a través del chat y al final de la sesión las compartiremos con José, por favor. muy bien. Entonces, el título de mi presentación hoy es desde el control de calidad hasta la toma de decisiones sobre la gestión de puentes y estructuras. ¿Qué se sigue? Y muy importante porque el control de calidad es algo que nos hacemos o que tiene que ser hecho cada vez más durante el ciclo de vida de la infraestructura. Y vamos a hablar un poco sobre eso detallado, que fue un poco lo que discutimos en la acción cost. Y la parte del control de calidad, por sí o per sí, no es suficiente. O sea, nosotros tenemos que hacer control de calidad, pero con base en un buen protocolo de control de calidad, después tenemos que tener la información necesaria para hacer las mejores decisiones sobre la gestión de nuestras estructuras. Y eso es lo que voy a hablar un poco sobre con vosotros, la experiencia que tuvimos esencialmente de cost, en la cual Matías también estuve envolvido, y después un poco lo que se sigue, o sea, que estamos haciendo nosotros ahora como avances sobre aquello que hemos hecho en cost. Cosas que estamos haciendo no solo en proyectos que estamos teniendo, pero también en otras asociaciones con las cuales estoy asociado y guiado y que están investiendo también mucho en este tema de gestión de puentes y estructuras. Y asociaciones como Eurostract, que es la asociación que se ha generado de COST, y es la European Association for Quality Control of Bridges and Structures, pero también la asociación IAPSE, que es la Asociación Internacional de Bridges and Structures, y también FIB, que es la Federación Internacional de Betón, que también tiene estado mucho dedicado a estos temas, más en este caso estructuras de hormigón, pero tiene estado mucho liado con esos temas. Y eso también es un poco, demuestra un poco la necesidad y los intereses de estos temas. Y no solo eso, los resultados que tenemos tenido en diferentes asociaciones, en diferentes grupos de trabajo, en diferentes comisiones que están trabajando sobre ellos, tienen sido aprovechados muchos por los llamados policy makers, por las agencias de estandarización. O sea, que los CEN con los nuevos eurocódigos, que el FIBE con el Model Code 2020, que el ISO y muchos otros, tienen aprovechado muchos de esos resultados, de esos proyectos que estamos desarrollando para introducir los nuevos códigos para evaluación de estructuras existentes, para gestión y mantenimiento de estructuras existentes. O sea, empieza a ser un tema muy importante. ¿Y por qué este tema es muy importante? Este tema es muy importante porque hay cada vez más una necesidad de no pensamos no pensar apenas en construir estructuras nuevas, sobre todo en los países que están ya mucho maturados, que ya construyeron mucho, más que construir cosas nuevas más, la necesidad que tenemos es de mantener bien aquello que construimos. Y si construimos mucho y no hacemos inversiones en el mantenimiento, más tarde las infraestructuras se van a entrar en decadencia, van a degradarse y el investimento necesario para esas infraestructuras será un investimento mucho mayor que los países no lo pueden comportar. Então podemos tener una basura de infraestructuras al final. Y eso es lo que queremos evitar, los países quieren evitar, quieren intentar hacer la preservación, que es la palabra que se usa en Estados Unidos, o el mantenimiento y gestión, que es más la palabra que se usa en Europa, para que evitar exactamente esa degradación. Para los países que están construyendo de nuevo, porque necesitan infraestructuras, también es importante esta experiencia de los países que han construido. Una vez que con esa experiencia pueden hacer cosas que los otros aprendieron erróneas, ¿no? Y pueden implementar desde el inicio, por ejemplo, sistemas de gestión avanzados.
un poco eso que pasa con el control de calidad. O sea, el control de calidad tiene como objetivo asegurar que los productos, en este caso productos de ingeniería o los servicios, cumplan o superen las expectativas y necesidades de los usuarios y la comunidad. Y si hablamos de puentes y de estructuras, podríamos decir que el control de calidad y la gestión de activos, la gestión de las infraestructuras, son los dos lados de la misma moneda. O sea, están muy ligados uno al otro. Decimos casi que una buena gestión tiene que tener un buen control de calidad. Y el control de calidad es necesario para una buena gestión. Entonces, sin embargo, diríamos que existe una necesidad creciente de desarrollar estrategias para asegurar la calidad de todo el sistema. Y obviamente con el objetivo de reducir el riesgo de costos inesperados. Lo va a haber siempre, pero el objetivo es que intentemos reducir esos riesgos. Y lo que tienen pasado es un poco esto, es que muchos puentes y estructuras están acercando al final de su vida útil de diseño. Nosotros proyectamos para 100, 120 años, otros menos. Y llegando a ese final de su vida útil de diseño, y es diferente hablar de vida útil de diseño de otra cosa que es la vida remanescente de la estructura. Son dos conceptos distintos. Porque mucha gente dice, porque la puente ya atingió la vida útil de diseño, entonces vamos a hacer una nueva. No, la puente atingió la vida útil de diseño, pero puede tener una vida mucho mayor do que la vida útil de diseño si nosotros la sabemos preservar, mantener, gerir bien. Entonces, eso entramos en el concepto de remaining service life. Entonces, siendo estas estructuras activos críticos que aseguran la movilidad de personas y mercancías y están acercándose a su vida útil, o sea, de su final de vida útil, nosotros tenemos que tener un proceso de gestión que nos permita decir, estas son las más críticas, las menos críticas, y cómo vamos a hacer inversiones para las mantener, para prorrogar su remaining service life o remaining lifetime. Y podemos decir que algunas estructuras muestran procesos de deterioro más rápidos, mucho por diseños y construcciones eficientes, y eso es algo que tenemos vindo a verificar cada vez más en todo el mundo, que los errores humanos, más que el colapso, eso es algo que acontece durante la construcción, pero más que el colapso, los errores humanos y la incertidumbre muchas veces en la fase de diseño. Vamos dar un ejemplo, la parte de durabilidad, no había tanto conocimiento como hay hoy sobre durabilidad de hormigón armado como había unos años atrás. Y por tanto, había errores que hasta ahora están refletiendo y hay estructuras que están en procesos de alcalicidio y que otros que pasa que tienen una degradación mucho más acelerada y probablemente no van a acercar antes de atingir la vida útil de diseño, tienen que ser reparadas, tienen que ser mantenidas o tienen que ser demolidas. Entonces, sabemos que esos errores humanos o otros factores externos, como accidentes, todo, de eventos extremos de origen natural o humano, van a acelerar un proceso de deterioro. Y como eso tenemos que hacer acciones de mantenimiento, y esas acciones de mantenimiento tienen un costo. Entonces, los donos de obra tienen que tener en cuenta decisiones que tienen que ser más eficientes posibles, tienen que hacer intervenciones que sean optimizadas, una planificación inteligente de sus intervenciones, y también tienen que hacerlo manteniendo, o sea, tienen que hacer intervenciones manteniendo la disponibilidad, la funcionalidad de sus puentes o sus estructuras. Sin parar las estructuras, porque siempre que paramos una estructura o una puente, vamos a tener costos para la población, ¿cierto? Entonces, toda esa decisión, todo eso tiene que tener en cuenta el enfoque del ciclo de vida. O sea, todo el ciclo de vida del puente, la estructura, tiene que estar considerado. Y aquí son las tres columnas del enfoque. Primero, la parte económica. Tenemos que garantizar que no estamos gastando demasiado con lo que llamamos sobre mantenimiento, o estamos haciendo menos mantenimiento do que debería ser y después podemos hacer acciones correcciones que son acciones correctivas que son mucho más dispendiosas. A parte ambiental, o impacto ambiental é cada vez mais importante, e também a parte social,
porque tenemos que garantizar la disponibilidad de nuestras estructuras a las personas con los menores custos posibles. Então, há que definir um enfoque holístico integrado para a gestão do ciclo de vida destas estruturas. E eu diria que é basado em quatro pilares, que é a inspeção e seguimento do Estado, primeiro, a parte de inspeção, de controle, de monitoreo, tudo, evaluação e modulação do desempenho da estrutura, intervenções de adaptação e modernização, que intervenções vamos fazer nós outros, e depois externalização de melhores práticas em mantenimento e gestão de pontos. E para isso há necessidade de armonizar as normativas que existem também sobre essa temática. Muy bien, então hablamos de controle de calidade. O controle de calidade empieza desde o início que estamos dentro de um puente, temos que determinar um indicador que nos dê o rendimento, a performance desse puente. A maior parte das puentes, das estruturas, são inspecionadas visualmente, algumas com testes não destrutivos, outras com sistemas de monitoreo, pero todos eles nos vão dar com um indicador. Basado nesse indicador, podemos fazer aglomeração de indicadores que nos vão permitir saber se este puente, ou se a rede de puentes, o estoque de ativos, estão atingindo ou não nosso objetivo. E com base nisso, construímos os planos de controle de qualidade. Pero lo más importante cuando estamos hablando de indicadores de desempeño es de la definición de qué es indicador de desempeño. Y eso está aquí explanado, la definición, que es un parámetro medible y cuantifiable relacionado con el desempeño del puente y que se puede comparar directamente con una medida objetivo, de un objetivo de desempeño, o que se puede usar para fines de clasificación, si tenemos una población de puentes o de estructuras, en el marco de un plan de control de calidad o de gestión del ciclo de vida. Ou seja, podemos dizer aqui que temos indicadores de desempenho, performance indicators. Esses indicadores de desempenho vão ser diferentes consoante os cenários, as alternativas que vamos a plantear para a nossa estrutura de mantenimento. E o objetivo final são estes objetivos que temos aqui, que é primeiro minimizar os custos para as pessoas, de delays, de retrasos, tudo, minimizar o impacto também e manter nossa estrutura ou nossas estruturas seguras para as pessoas e seguras do ponto de vista estrutural, reliable. Então, podemos correlacionar isto com o que chamamos os Key Performance Indicators ou indicadores de desempenho-chave, que são estes todos que estão aqui, para vosotros, se querem, depois podemos contactar e eu terei gosto de vos explicar com mais detalhe. Pero diría que los más importantes son la confiabilidad, que está relacionada con la componente estructural, si hay o no una falla estructural o operativa, la disponibilidad, o sea, si la puente, si la estructura está o no disponible para los utilizadores, los costes, la seguridad, si la puente está o no segura, si hay un accidente sobre la puente, si las guardas de seguridad están debidamente hechas y pueden soportar el impacto de un coche o no, y el coche puede caer debajo del puente. Eso se llama seguridad del puente. Y el respeto al medio ambiente. En la Sun Cost que estuve coordinando, la confiabilidad, disponibilidad, los costes y la seguridad diría que fueron considerados como siendo los indicadores llave más importantes. Y por eso fiabilidad, disponibilidad, seguridad y economía, costes, son los más importantes. Y dividimos estos en dos tipos de indicadores llave. La fiabilidad y la seguridad, que son indicadores que cualquier uno de nosotros va a un puente o una estructura, quita una fotografía y a data de hoy sabemos cuál es la fiabilidad o cuál es la seguridad de nuestro puente o nuestra estructura. Fiabilidad de la estructura, desde el punto de vista de servicio, está al límite último, seguridad para las personas. O sea, podemos ver si hay mucha corrosión, si hay menos corrosión, si hay daños en aparatos de apoyo, una fotografía hoy. Y después, consoante esa fotografía, podemos hacer escenarios de más o menos intervenciones en nuestra estructura. Y eso va a tener más o menos costos y va a tener también más o menos disponibilidad. Entonces, decimos que la disponibilidad y la económica son
Key Performance Indicators, indicadores de desempeño-llave, dinámicos, enquanto que los otros son estáticos porque son snapshots, son una fotografía que hacemos a la fecha de hoy a nuestra estructura. Entonces tenemos que hacer protocolos para control de calidad, protocolos que relacionan el proceso de Dyno que todas las estructuras lo tienen, con aquilo que observamos de la estructura, y por otro lado tenemos que saber si estamos haciendo un análisis al nivel del sistema, de la componente, del puente, para qué tipo de estructura y para qué tipo de elemento. Basado en todo eso, podemos determinar un indicador de desempeño que, aglomerado, nos va a decir cuál es o si estamos o no atingiendo el indicador de desempeño llave, las metas para que queremos llegar. Entonces, este protocolo tiene dos pasos. Un paso que es determinar los indicadores de desempeño llave de fiabilidad o confiabilidad y de seguridad a la fecha de hoy. Y después, con base en los escenarios que hacemos, determinar los diferentes indicadores de desempeño que tenemos para los costes y para la disponibilidad. Y podemos después usar aquí metodologías como Multi-Criteria Optimization para saber cuál es el escenario mejor para nuestra puente, comparando diferentes escenarios, todo esto. Este es un ejemplo mucho sencillo para que os estoy dando, es un ejemplo que usamos mucho en Action Cost y que Matías está también enterado de ese ejemplo. Es una puente, un cuadro con un número de tráfico medio de 10.000 coches. Fue construido en 1963 y ampliado en 1977 y no tiene peligros naturales este puente. Es una puente muy simple, es en cuadro, no tiene muchas debilidades. La única debilidad que tiene es la junción de la parte antigua con la parte nueva y esta puente fue sometida a un nivel de carga mayor que aquello que estaba en la fase de diseño y como tal nosotros habíamos determinado la confiabilidad inicial, la confiabilidad anterior o virgin, que es la confiabilidad considerando la puente como está, o sea, as it is, sin cualquier daño, o sea, sin daño, pero con las cargas de 1977. Y ese valor que llegamos, el índice de confiabilidad es de 3,8. Después tuvimos que analizar la puente y entender cuál es el modo de falla de las puentes. Hay dos modos de falla posibles, un por flexión y un por corte, y que están aquí assinalados, y esos modos de falla nos van a dar permiso para que identificarmos cuáles son las zonas más vulnerables de este puente. Y después de hacemos eso, vamos a la puente y hacemos nuestra inspección. Y en nuestra inspección podemos detectar muchas patologías, muchos daños, algunos daños correlacionados con las zonas vulnerables, otros daños que no están nada relacionados con estas zonas vulnerables. Entonces, basado en los daños que fueron identificados y en las zonas vulnerables que fueron también previamente identificadas, podemos decir, con base en la inspección visual, cualitativa en este caso, que hay una reducción de resistencia en nuestra puente de más o menos 10%. Claro que esto baseado en la experiencia, todo eso, y claro que cada uno de vosotros, después si quiser, puedo dar más información sobre los reportes de esa inspección y cómo llegamos a esta reducción. Pues muy bien. Con base en en este caso, en nuestra estructura, en nuestra puente, nos podemos agrupar las puentes por tipologías, por clusters, y con base en cada tipología, podemos hacer este tipo de abacos que correlacionan los indicadores de fiabilidad con la probabilidad de falla y eso con los factores de reducción de resistencia. En este caso, nosotros empezamos con una fiabilidad de 3,8 y llegamos a la conclusión de la inspección en una reducción de resistencia de cerca de 10%. O sea, estábamos con un 3,8 representa un 0,7 de factor de resistencia y pasamos para 0,6. Quer dizer que el indicador de fiabilidad es pasado de 3,8 para algo como 2,9. Y después, con base en estos sistemas de clasificación, estas tabelas, que están disponibles en la página web de Cost y de Eurostruct, con base en estas tabelas y cuyos valores, estos valores límites son definidos en los códigos europeos,
pero hay otros códigos que definen otros valores, pero no vamos a discutir aquí qué valores son más razonables. Pero con base en esos valores podemos entonces hacer diferentes clasificaciones de 1 hasta 5. 1 es una puente que está en estado de excelencia, 5 en estado muy malo, y en este caso, para Structural Safety, para el estado límite último, estamos diciendo que con la reducción de cerca de 10%, estamos con 2,9, o sea, la fiabilidad estaría en 3. Hacemos lo mismo para la seguridad, con base en lo que vemos en la puente, en la inspección, que hay algunos daños en las guardas de seguridad, y podemos decir también con base en unas tablas parecidas, que tienen en cuenta lo periodo de retorno, injury return period, podemos decir, y con base en esta parte calitativa, que nuestra seguridad de este puente está en 2. O sea, it's very unlikely, es poco probable que una persona pueda quedar dañada de corriente del desempeño del puente. Entonces, se define de acuerdo con el protocolo de control de calidad que habíamos hablado ayer, antes. Podemos decir qué tipo de puente es, qué elementos estamos estudiando, qué material estamos estudiando, el año de construcción, cuál es el modo de falla asociado, cuál es la zona vulnerable que estamos en análisis, qué patología fue determinada, cuál es el indicador de desempeño llave que tenemos tener en cuenta, y con base en eso hacer una clasificación: 3 para la fiabilidad, 2 para la seguridad de las personas. Y después podemos también hacer proyección en el tiempo y decir que en 15 años nuestra puente se va a mantener en el estado 3 en términos de fiabilidad, y en 40 años se va a mantener en el estado 2 en términos de seguridad para las personas. Hacemos una análisis parecida también para la disponibilidad calitativa, o sea, de acuerdo con el número de tráfico medio diario, si cerráramos la puente, cuál sería la disponibilidad del puente, o sea, cuál sería el costo adicional de tener que usar rutas alternativas. Muchas veces para eso usamos sistemas de información geográfica para calcular esa distancia, ese tiempo de distancia. Y también tenemos que tener en cuenta los costos directos y los costos indirectos. Y aquí un poco lo que he hablado, o sea, la fiabilidad y la seguridad, los dos indicadores llave que salen de inmediato de la evaluación que hacemos hoy, a la fecha de hoy, de nuestra puente. Con base en eso podemos hacer proyección en el tiempo, de cómo la fiabilidad y esa seguridad se va evoluyendo con el tiempo. Y después tenemos diferentes escenarios. Y de acuerdo con los diferentes escenarios que tenemos, podemos tener diferentes costos y diferentes disponibilidades de nuestras puentes. O sea, cada escenario va a dar un valor para el indicador de desempeño llave. Aquí son dos escenarios que nosotros usamos mucho: o escenario de referencia, que es decir, que el do nothing escenario. Hay algunas dudas sobre qué es do nothing, porque do nothing es no hacer absolutamente nada, dejar la puente ir hasta el límite, hasta el punto que tenemos que construir una nueva puente. El escenario preventivo es no dejar que la fiabilidad atinja un valor mayor que 4. Siempre que atingir el 4 tenemos que hacer alguna acción, alguna intervención, y cada vez que hacemos una intervención tiene un costo y la disponibilidad se va a reducir a 0 porque estamos haciendo una intervención en todo el puente. Pero también si hacemos una intervención, la seguridad también va a mejorar. La ventaja de todo esto es que esos indicadores de desempeño llave son cuantificados todos de 1 a 5. 1 que son estado excelente, no disponibilidad, o disponibilidad total, costos muy bajos, fiabilidad muy alta, muy fiable y muy seguro para las personas. 1. 5, no disponible, con costos muy altos, fiabilidad muy baja y nada seguro para las personas. Todo esto, 1 a 5, son escalas calitativas y que se pueden convertir en escalas de riesgo. O sea, la fiabilidad, si calculamos la fiabilidad y multiplicamos por las consecuencias de una puente fallar, colapsar, tenemos riesgo aquí.
la seguridad de las personas, si vimos cuál es el coste de un accidente, tenemos riesgo también aquí. La economía es un coste. La disponibilidad es también un coste, porque siempre que la puente está disponible tiene un coste para las personas. O sea, los riesgos o los costes, todo esto se convierte en la misma unidad monetaria, en la moneda. O sea, al final estamos hablando de dinero y podemos comparar los diferentes KPIs una vez que al final todo esto se convierte en dinero. Y para eso podemos usar lo que llamamos la Net Present Value Theory, que es la teoría del valor presente, usando lo discount factor, el factor de descuento, que es variable de país para país y de modelo de negocio para modelo de negocio, y decir a la fecha de hoy cuál es la solución de los escenarios posibles que tenemos, más preventivo y lo de referencia, en este caso, cuál es aquel que nos presenta mejores resultados. Y lo que presenta mejor área, mayor área, porque está más cercano de la 1, o sea, la mayor área de este rango, es el escenario mejor. En este caso será el escenario preventivo. Porque cuanto fuera menor la área, estamos más cerca del 5. 5 es muy malo, estado muy malo. O sea, cuanto mayor fuera la área, mejor. Entonces, usando la Net Present Value, podemos decir a la fecha de hoy, para los diferentes escenarios que tenemos, cuál es aquel que tiene mayor área y comparar un con otro y decir cuál es el escenario mejor que tenemos. Entonces, ese es el procedimiento que establecemos en COST para control de calidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso en situaciones reales? ¿Cómo vamos a ayudar a los donos de obra a tomar decisiones en situaciones reales? Entonces, vamos a traer aquí una situación de una puente que pertenece a las infraestructuras de Portugal. Es una puente en arco que fue inspeccionada en 2007 y 2015 y tuvo un trabajo de reparación en 2010 y que tiene un montón de datos no destructivos. Esta puente es localizada en la zona interior de Portugal, una puente bonita en arco, en hormigón. Y este es el sistema estructural. O sea, tenemos que estudiar el sistema estructural, que es un arco de cubierta con soportes simples. Y tenemos estos elementos, las paredes, el arco en sí, la losa, que es el tablero. Y con base en eso hacemos una inspección y intentamos saber las patologías que estamos viendo, grietas, todo eso, dónde están ubicadas. O sea, dónde están ubicadas esas patologías, para saber si esas patologías están ubicadas o no en las zonas que llamamos zonas vulnerables zones de la puente. ¿Y qué son las vulnerables zones? Son las zonas que están relacionadas con los modos de falla de este puente. Y aquí tenemos 3 modos de falla posibles. Uno que es por flexión, otro que es por corte y otro que es por esmagamiento de hormigón en la zona de mayores tensiones de compresión. Hay un otro falla, o existe una otra falla posible que introducimos aquí, que es no una falla de estado limitum, pero una falla de servicio, que es desplazamiento máximo a medio vano, que podemos tener aquí. Entonces, vamos después ubicar lo que vimos de nuestra inspección a la zona donde está y con eso determinar si están o no ubicadas en las zonas más vulnerables y determinar si hay o no una reducción en la capacidad resistente de este puente. Hacemos este tipo de acuerdo con el protocolo de control de calidad, hacemos o determinamos la fiabilidad y la seguridad de este puente a la fecha de hoy, que hicimos la inspección. Portanto, con base en esa inspección, llegamos a este valor de 1 a 5, 4 para la fiabilidad y 2 para la seguridad. Y esta es una determinación de fiabilidad calitativa. Pero podemos también hacer una determinación más cuantitativa usando técnicas de fiabilidad que están aquí. No voy a entrar en muchos pormenores, pero comparando resistencias con demandas y conseguimos determinar para diferentes mecanismos de colapso cuál es el mecanismo de colapso crítico y cuál es el indicador de fiabilidad más bajo, que en este caso sería 4,26, y estimando
con base en la observación que habíamos hecho, estimando una reducción de 8% en la capacidad resistente del puente, usando los mismos ábacos, en este caso para puentes en arco, en hormigón, usando los mismos ábacos y haciendo que hay una reducción de 8%, podemos decir que a la fecha de hoy, el indicador de fiabilidad de este puente en arco y de hormigón es de 4,17. Entonces, ¿qué vamos a hacer así? Tenemos que introducir un modelo predictivo, un modelo que va a prever cómo va a evoluir mi fiabilidad con el tiempo. Hay muchos modelos predictivos, podemos hablar después un poco más sobre ellos. Aquí usamos un modelo propuesto por Frank Gopal, que es un modelo analítico y que tiene en cuenta los indicadores de fiabilidad. Tenemos que, además del modelo predictivo, tenemos que determinar qué acciones o qué intervenciones posibles tenemos en este puente, intervenciones de corrección e intervenciones más preventivas, y intentar cuantificar los efectos y después los costes de cada una de esas intervenciones. Entonces tenemos estos escenarios posibles, un do nothing, que es el escenario de no hacer nada, empezando con un factor de fiabilidad inicial a la fecha de hoy de 4,17. Este 1, 2, 3, 4, 5 es el ranking de 1 a 5 de acuerdo con los límites del Eurocódigo que había mostrado antes. Y aquí podemos decir a negro cuál es el escenario de no hacer nada. Después tenemos un escenario más correctivo, que es el azul, y un escenario más preventivo. Para cada escenario vamos a ter diferentes costos de intervenciones que están aquí, vamos a ter diferentes disponibilidades, porque claro, si son intervenciones más correctivas, la disponibilidad del puente es menor que la intervención más preventiva, y también la seguridad también va a evoluir con la fiabilidad, hay una relación directa. Hacemos la teoría del valor presente y podemos decir al dono de obra que este puente, el escenario en este caso, que tiene mayor área, el escenario mejor sería el escenario correctivo. Y ahora ya hablamos de control de calidad, como el control de calidad llegamos con base en el escenario al proceso de decisión, y si se hace un puente o muchos puentes. Entonces, ¿qué se sigue en la gestión de puentes y estructuras? ¿Cuál es lo futuro? Entonces, para hacermos lo futuro, para sabermos lo futuro, tenemos que hacer una análisis del presente. Y aquí está un poco un estudio que hicimos muy reciente, de 2 meses atrás, de todos los sistemas de gestión que están planteados en todo el mundo, y con tablas diferentes que permiten nos perceber qué incorporaciones tiene unos, otros no tiene. Y es interesante ver que la mayoría de los sistemas de gestión que tenemos son Bridge Management System y no Integrated Management System. O sea, la mayoría de los sistemas de gestión que tenemos solamente focan las puentes y no más que las puentes. Y la verdad es que en nuestras infraestructuras de transporte tenemos mucho más que puentes. Tenemos el pavimento, tenemos los túneles, tenemos la geotecnia, tenemos mucho más. Y eso, hoy en día, al final, el dono de obra quiere mirar todo como un todo, no quiere solo tener en cuenta las puentes, quiere saber cuánto va a gastar de dinero como un todo, quiere saber cuáles son los activos que tienen más riesgo que otros. Se va a enviar un equipo para hacer la intervención en un puente, en un pavimento de un puente, porque ese equipo no puede hacer intervención después en un pavimento más adelante. O sea, la optimización, la decisión tiene que ser hecha de una forma integrada y no puede ser hecha de una forma isolada como la mayoría de los sistemas de gestión que existen lo hacen. Y eso es algo que es muy importante para el futuro, entender que hay necesidad de cambio. Otra cosa interesante es la respuesta de que la mayoría de esos sistemas todos tienen modelos predictivos y de optimización. Es verdad. Pero los modelos predictivos que vosotros ven aquí o son analíticos o de Markov, y que los analíticos no funcionan muy bien porque dependen mucho de los sistemas o los modelos de degradación predominante, puede ser corrosión, puede no ser, y de muchos otros factores. Lo Markov solo funciona bien si los datos fueren suficientes y fueren fiables. Y los modelos de optimización, mayor parte son los modelos simplex, o sea,
basadas em matemática, coisas sencillas. Não há otimização global, não há nada multicritério, nada disso. E aqui está o último quadro, também muito interessante, que é sobre as ferramentas que esses sistemas têm ou não integradas. E é engraçado que tem alguma piada, alguma broma, que na maioria de los sistemas, algunos ya están en la web y todo, pero los sistemas que introducen BIM en la gestión, casi ninguno tienes. Hay unos que están haciendo testes, pero casi ninguno tienes. Entonces, si hablamos de realidad virtual, realidad aumentada o drones, que son sistemas tecnológicos para adquisición de datos, todo eso, hay experimentaciones, todo, pero la integración automática de eso en los sistemas de gestión no es todavía hecha. Y es algo que tiene que ser en el futuro. Tenemos que usar la tecnología para la mejor gestión de nuestras estructuras y nuestras cuentas. Entonces, diría que en el futuro, basado en las análisis que tenemos en cuenta, tenemos que usar inteligencia artificial para mejor pronosticar los rendimientos de nuestras estructuras. Tenemos que incorporar los eventos extremos, porque la mayoría de los sistemas de gestión solamente tienen en cuenta la degradación en el tiempo, no tienen en cuenta los eventos extremos. Y en Chile, por ejemplo, hay el problema del sismo y no se puede aislar los sismos de la degradación natural de los puentes. Los dos tienen que estar combinados en un sistema de gestión. Y para eso tenemos que tener mapas de peligros y vulnerabilidad, diría más mapas de riesgo. Y tenemos que tener en cuenta los indicadores de resiliencia. O sea, en el futuro, nosotros tenemos que hablar de Risk-Based Management System o, más que eso, Resilience-Based Management System. Tenemos que tener modelos y supercomputadores que nos permiten tomar decisiones rápidas y eficientes y usar la tecnología BIM y otras para ayudar visualmente y más visualmente a la gestión, y también después podemos aplicar de una forma integrada, más no solo a puentes, a otro tipo de infraestructuras. En términos, ahora muy rápido, no sé, Matías, cuánto tiempo tengo yo. No hay problema, unos 5 minutos sin problema. ¿Sí? Sí, Vale, por favor. entonces, muy rápido, diría que esos son los modelos que son más usados para hacer la previsión, algunos más usados en la práctica, como he dicho, como los modelos determinísticos y los estocásticos, otros no tan planteados en la práctica, pero los estudios que tenemos hecho nos dicen que los modelos de inteligencia artificial, como las redes neuronales y machine learning, son los que tienen mostrado mejores resultados, con muchos datos y con pocos datos. O sea, tenemos que ver cada vez más este cambio de modelos estocásticos para modelos de inteligencia artificial, o usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para mejor calibrar los modelos estocásticos. Al menos eso. O sea, de ser solamente un modelo estocástico que está basado en estos datos y después no tenemos datos que sean fiables, es un lío y es un riesgo grande. Entonces, este es un punto que quería hablar con vosotros. El otro punto es relacionado con los riesgos y los eventos extremos. Cada país tiene sus eventos extremos. Portugal tenemos los sismos más al sur. En Porto, donde estoy yo, no hay tanto riesgo de sismo. Hay riesgo de inundaciones, hay riesgo de incendios. ¿Qué amenazas tiene cada país? Tenemos que saber muy bien qué amenazas tenemos, y con el cambio climático, con lo futuro, qué amenazas vamos a tener más y que están amenazando nuestras infraestructuras. Entonces, para eso tenemos que hacer mapas de vulnerabilidad dinámicos y tenemos que construir, como están aquí hechos, los mapas de riesgo también, mapas de riesgo dinámicos. O sea, aquí es un ferrocarril en una zona en Portugal que está sometido sobre todo a riesgos de inundaciones. Entonces, nos hacemos mapas de riesgo, no sé, mapas de hazards, mapas de vulnerabilidad, la ferrocarril que está ubicada en esta zona, y mapas de riesgo. O sea, siempre que hay una situación de inundación, ¿cuál va a ser el riesgo? ¿Cuáles son las consecuencias? Dependiendo de la zona, la criticidad de la infraestructura. Y
hacemos isto de uma forma dinámica, ou seja, com o cambio climático, com tudo, como vai evoluir esse mapa de risco. Então, é algo que estamos haciendo, estudiando, y tentar integrar esto también en los modelos de gestión. O sea, no solo considerar la degradación a largo plazo, pero integración de los eventos extremos como con los efectos inmediatos de los eventos extremos, siempre que hay un impacto, ¿qué impacto va a tener en nuestra infraestructura a la fecha de hoy? Siempre que hay un sismo, y el impacto del mismo sismo a la fecha de hoy será diferente al impacto del mismo sismo a la fecha de mañana, porque las estructuras se van a degradar de hoy para mañana, y por tanto, isso es muy importante, perceber el impacto inmediato del evento extremo en nuestra infraestructura, y que no es lo mismo que el momento que construimos la infraestructura, y tiene que haber una combinación del aging con ese impacto. Y después tenemos que introducir modelos de resiliencia que vão dizer que, de acordo com várias, que é a capacidade construtiva, a tipologia, o país, tudo isso vão ter mais ou menos rapidez em la recuperação pós-dano de nossa infraestrutura. E nós estamos estudando, são modelos mais subjetivos, pero que estamos estudando e sabemos nós outros agora que algumas das medidas de mitigação que podemos usar, de mitigação de risco, para eventos extremos, algumas medidas de mitigação de risco para sismo podem ser usadas para melhorar a resiliência de nossa infraestrutura. Para melhorar a resiliência da infraestrutura da rede, temos que saber duas coisas, que é quais são os elementos críticos de nossa infraestrutura e qual é o impacto de nosso evento extremo em esses elementos críticos. Y ahí sí podemos hacer una optimización, no de las intervenciones del plano, pero una optimización de las medidas de mitigación en corto, medio y largo plazo. Otro punto que es importante hablar es los modelos, los algoritmos de apoyo a decisión. Nosotros cada vez más tenemos que hacer apoyo a decisión multicriterio, no es solo tener en cuenta la fiabilidad o los costos, tenemos que tener en cuenta también, como he explicado antes, la seguridad para las personas, la disponibilidad de la infraestructura para las personas, pero también lo ambiente, lo impacto ambiental, muchos otros factores. Esos son los de RAMSHIP, que es los holandeses que definieron, pero cada estructura tendrá sus indicadores llave. Y cuando hacemos una optimización teniendo en cuenta multicriterio y de una red, entonces tenemos que tener buenos computadores y buenos algoritmos de optimización. Y aquí están algunos ejemplos de algoritmos de optimización, en este caso algoritmos evolutivos, que nos permiten dar una respuesta rápida para plantear mejor y con más capacidad las intervenciones a largo plazo. O sea, tenemos que tener capacidad computacional de intervenciones. Matías, solo 5 minutos y termino. Un otro punto, BIM. Yo hablé de inspecciones, de control de calidad, zonas de áreas, secciones vulnerables y mecanismos de fallo. O BIM aqui pode ser fantástico. Se todos nós tivermos usado BIM e modelos BIM de nossas infraestruturas, rapidamente nós podemos dizer, estes modelos em nuvem de pontos, podemos, sempre que hacemos uma inspeção, dizer este é o dano e a patologia e añadir essa patologia com ficheiros IFC a nossa estrutura e com isso calcular de imediato a perda de resistência que temos. Ou seja, o inspetor está dizendo, eu tenho esta falha, alguém a validar a falha e temos uma atualização do modelo BIM que vai dizer exatamente de imediato qual é a redução que temos no indicador de fiabilidade. É uma coisa incrível e que a tecnologia nos permite fazer hoje. E, además, o modelo BIM, pues, para a realidade virtual, a realidade aumentada, vai ajudar muito também nas inspeções. Outra coisa que queria falar é a aplicação, para terminar, em larga escala. Em larga escala e a outro tipo de infraestruturas. Falamos muito de aplicação em puentes, agora estamos em muitos projetos, aplicaram não em um puente, pero
en una rede de puentes, más en una rede de infraestructuras, de rodovia, de ferrocarriles. E aqui está um exemplo em projeto Safeway, que tivemos que usar modelos simplificados, tipologias simplificadas, porque não teníamos um puente, pero um conjunto de puentes, e a decisão teria que ser feita de uma forma integrada. Aqui é outro projeto, o projeto Infracrit, que em vez de ser infraestruturas de transporte, é aplicado uma metodologia parecida para infraestruturas urbanas, como de telecomunicações, de energia, ou seja, como podemos classificar essas infraestruturas, e aí, aqui, a criticidade é definida a zona de risco. Esta é a cidade de Guimarães, que foi um caso piloto que fizemos dentro deste projeto, e qual é a zona de risco, e para essa zona como podemos fazer o controle de qualidade e a toma de decisão para diferentes tipos de infraestruturas, e neste caso, combinando com um evento extremo que é o fogo, o incêndio. E aqui tem as matrizes, tudo que usamos para fazer esta implementação, e implementamos incluso usando plataformas geográficas para depois ver os níveis de risco de acordo com os cenários de manutenção que teríamos para nossa infraestrutura. E este é um projeto que começou 2 meses atrás, que é o mesmo, pero para a gestão de infraestruturas marítimas, que espero ter resultados para vos dar, com um caso de estudo no Porto de Oporto, e espero ter resultado para vos dar muito pronto, e espero que, pelo menos personalmente, em Chile, na próxima visita, vos pueda falar um pouco mais desses resultados, quer no projeto em infraestruturas urbanas críticas, quer neste projeto de puertos, porque sei que vosotros também têm puertos muito importantes, e é algo chave ter um sistema de gestão para infraestruturas portuárias. Claro que cada um tem sua particularidade, temos que ter expertos para cada um, para ao final as metodologias têm que ser hechas de uma forma integrada, e graças uma vez mais a todos os projetos, a todas as associações com as quais têm vindo a trabalhar nestas temáticas, e estou agora aberto a questões que tenham vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Una excelente presentación, muy completa. Te agradecemos sinceramente el aporte que haces a nuestro webinar. Mira, quisiera, no nos queda tanto tiempo, pero por lo menos abrir un par de preguntas que seguro muchos de los que nos acompañan, los colegas que nos acompañan, te van a hacer o les gustaría saber, particularmente sobre Latinoamérica, ¿no? Aquí hay muchos colegas de Costa Rica, de México y de otros países. Y la pregunta es, ¿cómo tú crees que se podría implementar dentro de Latinoamérica con la gran diversidad de sistemas de gestión y otros que hay en nuestra región? ¿Cómo podríamos empezar a dar ciertos pasos en la línea que nos has mostrado de Europa? ¿Qué recomendaciones nos darías como resumen para poder trabajar estos tópicos y ser un aporte también a nivel mundial? Muy bien, Matías. Yo diría lo siguiente. Lo primer paso es que vosotros creen una red, como nosotros habíamos creado para COST, que ahora tenemos Eurostruct. Vosotros deberían crear una red de Latinoamérica. Yo sé que hay algunas movimentaciones en ese sentido, y esta es una de ellas. Y es muy bueno que se creen red, porque se aprende mucho unos con los otros. Cada país tiene su propia filosofía, e muitas vezes dentro do mesmo país há filosofias distintas de acordo com o modelo de se é uma PPP, se é mais infraestruturas do governo, e de infraestruturas para infraestruturas também. E diria que o primeiro seria criar uma rede para intercâmbio de experiências, de quase criar uma conferência anual ou bianual de Latinoamérica sobre estes temas de gestão e mantenimento de infraestruturas. Depois diria que cada país tem sua própria característica. Culturalmente, mesmo que estamos todos em Latinoamérica, é muito diferente. Hablamos de Brasil ou de Chile, ou Chile e Argentina, ou Argentina e México. Ou seja, cada país tem suas próprias características. Cada empresas, mesmo empresas parecidas, a mesma empresa em diferentes países tem formas características porque há estandarizações diferentes. Então, o que tem que ser feito primeiro é um estudo profundo em cada país
de qué situación hay en términos de evaluación, de control de calidad, de gestión, qué datos existen. Esto es muy importante. Y saber cuál es el punto cero. Porque hay países que pueden estar en un punto mucho más adelantado, hay países que no tienen siquiera, no saben siquiera el número de pontes que tienen en su país. O sea, hay donos de obra que no saben cuántos pontes tienen. Y ahí tienen que usar sistemas como drones con infrarredes o que sea para saber qué pontos tiene, o sea, apostar más en la evaluación para determinar lo mejor posible el estado cero. Y eso es muy importante, saber el estado cero. Sabiendo el estado cero, la referencia es casi como un reset. A partir de ahí tú puedes trabajar, construir modelos BIM, puedes decir que esta ponte es más crítica do que otra, o sea, pero enquanto não estiveres no estado cero, é muito complicado. E outra coisa que eu penso que deveria nascer, que eu penso que é muito importante, é o treinamento. Podría estar aquí una hora hablando sobre entrenamiento, pero yo te diría que en cuanto no hubiera ingenieros, y digo ingenieros con experiencia, porque por mucho que la tecnología ayude, en cuanto no hubiera ingenieros con experiencia cuidando de nuestras infraestructuras, la gestión nunca será muy bien hecha. Y el problema es que, por ejemplo, en los países más desarrollados, todas las empresas están tendencialmente a que quien haga la gestión de las infraestructuras no son los ingenieros, pero quien hace la inspección son los técnicos porque son más baratos y quien hace la decisión son los informáticos porque usan los sistemas de gestión. Y eso no puede ser, o sea, tú tienes que tener técnicos que sean de caminos, que tengan conocimiento y por eso esa necesidad, y tienes que tener decisores que sean de caminos con experiencia. Por tanto, yo diría que lo principal es crear una red y en cada país hacer los reset, hacer el análisis del nivel cero que estamos cada país y apostar mucho en la formación. Diría que eso es lo más importante. Después la tecnología es lo más fácil. Sí, sí. Al cierre del webinar ahí hablaremos un poquito del tema de las capacitaciones y otro, a propósito de eso. Mira, y una última pregunta por un tema ya de tiempo. Quiero ahondar respecto a temas un poquito más técnicos. Tú nos has mostrado allí un par de gráficas relacionando la fiabilidad con la capacidad resistente. La primera pregunta es, entiendo que esas están tabuladas de alguna manera dentro del grupo Cost Action para la realidad europea, ¿no? Evidentemente, ahí tendríamos que hacer también un trabajo, ¿no? A ver si puedes ahondar un poquito sobre ese punto. Y te hago la pregunta siguiente inmediatamente. Si es que dentro del análisis cost hay una evaluación, nosotros lo llamamos de evaluación social o de rentabilidad social en el caso del colapso de una estructura, para poder tomar en cierto valor el tema de esta gestión de los activos, si en Europa lo han realizado. Vale, en primer lugar, en relación a estos gráficos, están viendo, ¿no? Sí, se ve. Se ve, pronto. Estos gráficos son gráficos que son hechos para cada tipología de puente. O sea, no interesa si estamos en Europa, Estados Unidos, América Latina. Si vosotros tuvieran una tipología de puente distinta para la cual nosotros no habemos hecho todavía ese tipo de gráficos, tendremos que hacer. Eso puede ser hecho a nivel de las universidades. Nosotros tenemos experiencia, podemos ayudar, no hay problema. Para las tipologías más simples, más naturales, nosotros tenemos este tipo de... O sea, para los clusters que existen con más frecuencia, ya tenemos esos gráficos, están disponibles. Para las tipologías que sean más complejas o diferentes, porque en Sudamérica nosotros usamos algunas tipologías que nosotros no usamos, tenemos que plantear esos gráficos, pero no es nada de... O sea, es esta tipología, cuál es el mecanismo de colapso, para saber las demandas, la resistencia, determinar la probabilidad de falla, y después, siempre que hacemos una pérdida de resistencia, determinamos la probabilidad de falla asociada. Eso lo podemos hacer
tranquilamente. No es difícil, no es complejo. Em relação à definição destes valores, sí que há mais dúvidas, porque nos novos eurocódigos há uma discussão sobre se devemos usar estes valores ou não, e portanto tem muito a ver com cada país, ou seja, não tem tanto a ver com a estrutura, mas mais com questões como Life Quality Index, consequence classes, tudo isso. Pois bem, a segunda pergunta era relacionada com a incorporação do colapso de um puente, ¿cierto? En cuanto al costo, es decir, obviamente que el tema del riesgo implica, creo que lo has dicho muy bien, en una red vial, el colapso de un puente puede inducir un aumento de los costos de producción, o etcétera, ¿no? Si de Sí, alguna forma ha sido tocado dentro, entiendo yo, de los KPI, debiera haber algo ahí, si no sé si puedes entrar en más detalles al respecto. sí. Nosotros, estás hablando de esto. Nosotros hicimos la clasificación que está hecha, es una clasificación muy calitativa. Pero tenemos artículos y podemos después enviar a quien quisiera nos contacte que es posible cuantificar los costes adicionales en quebra de un puente y es posible para cada situación. ¿Cómo se hace? También no es muy complicado, es hacer una simulación en GIS, sistemas de información geográfica, que esa puente dejó de existir y entender cómo el tráfico va a usar otros caminos. Y esos otros caminos tienen una distancia adicional y esa distancia adicional es calculada como un coste adicional. O sea, costo de tiempo, de trabajo. O sea, hay muchos estudios económicos, sociales sobre eso. Y quien me ha hecho la pregunta puede me contactar y yo tendré mucho gusto en enviar algunos de esos estudios. Pero aquí hicimos puramente calitativo, pero se puede hacer cuantitativo también. Perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, simplemente para ir cerrando, felicitaciones te envían desde Argentina, Eduardo Castelli, y además se hace eco de lo que comentas de organizar algo a nivel latinoamericano. Eduardo, estamos en eso, tenemos IAPSE Latinoamérica, tenemos también nuestro mismo Comité Nacional de Puente y todas estas actividades que estamos realizando son parte de lo que estamos haciendo. Y para ir cerrando también, quiero mostrarles aquí, relacionado también con lo que comentaba José, del tema de la capacitación, como Católica de Valparaíso, IAPSE y también IAP más capítulo chileno, estamos haciendo una capacitación en términos de puente. Hoy comenzamos, precisamente hoy, en un par de horas más, comenzamos con un curso de puentes tradicionales y quiero dejar también invitados para quien quiera. En diciembre y en enero tenemos un curso de puentes según nuestro manual de carreteras en Chile, diseño, memorias de cálculo, análisis estructural, y en enero puentes soportados por cable, atirantados, colgantes y arco atirantado, para ir en esta misma línea de lo que estamos trabajando, ¿no? icc.extensión@pucb.cl si quieren más información del detalle y poder inscribirse en todos estos cursos de capacitación. José, Matías, ¿puedo te pedir para compartir otra vez por favor, No, encantado. compartir el flyer del curso? Ah, ok, dame un segundo. Ahí. Sí, lo has visto, ¿no? Era solo Aquí, para ¿no? decir que es un gusto Ah, aquí, ¿no? A la que derecha. vosotros tenéis siempre un recuerdo de Portugal y de mi ciudad. Es una puente muy bonita, diseñada por un discípulo de Gustavo Eiffel, que es la Puente Luís I en el Porto. Y también es un gusto, claro, vos invitar a venir a mío y a nuestros establecimientos, ver lo que estamos haciendo aquí, claro. Porto es un fantástico lugar. Además, como es una muy buena escuela de puentes, solamente caminando por su río. Así que, obviamente, todos cordialmente invitados allá. José, agradecer tu participación. Hay una serie de Nicolás Godoy, Martín Polimeni, entre otros, muchos de Latinoamérica que te felicitan. Y bueno, nos vamos a mantener como siempre en contacto y te esperamos acá en Chile el 2021, ojalá sin pandemia, para que todos estén muy bien. Así que Sí, agradecer tu tiempo. ¿M? esperemos que sí, Matías. Y será un placer siempre
estar con todos los amigos de Sudamérica, de Latinoamérica y, claro, disponible para que vos necesitéis, ¿vale? Listo. Bueno, un abrazo a todos, que estén muy bien y nos mantenemos en contacto para otras actividades durante el fin de año y comienzo del próximo. Que estén muy bien. Gracias a Vale, todos. un saludo a todos. Adiós. Chao, chao.